Veamos lo que es la función inversa o recíproca. Se puede decir de las dos maneras. El nombre es lo de menos. Bueno, se llama función inversa o recíproca de una función f de x, ¿vale? A otra función que vamos a denotar por f menos 1 de x, ¿vale? Esta es una función y esta es su inversa o recíproca, ¿vale? Inversa me gusta más a mí. Bueno, la notación es lo de menos. Esta x que vemos aquí es, nosotros cuando hablamos de una función, siempre ponemos f, porque la tenemos que llamar f, f de función, podemos ponerla f, g, h, ¿vale? El nombre que queramos. Luego decimos que actúa sobre una variable, en este caso la x, pero eso es lo de menos. Decimos que esa función actúa sobre una variable x, ¿vale? Que puede coger diferentes valores. Bueno, pues esta f de menos 1, esta x, quiere decir lo mismo. Esta función de menos 1 actúa sobre una serie de valores que ahí no te indica que tiene que ser lo mismo. Ojo con eso, simplemente notación, porque también la inversa es una función. Y tenemos esa definición. Bueno, pues se llama función inversa o recíproca de f a otra función que denotamos f de f menos 1 de x, a la función que cumple lo siguiente. Si la función nuestra actúa sobre un valor a y nos da b, entonces la función inversa de esa f actuará sobre este valor b y lo que va a hacer es devolverme el a, ¿vale? Es decir, que si yo tengo aquí unos valores, aquí otros valores, ¿vale? Estos son números y aquí números. Si yo cojo y estos números por f los convierto en otros números, por f de menos 1 vuelvo a los mismos que tenía. Es un poco esa definición, ¿vale? Entonces, vamos a ver, según qué tipo de función sea, pues tienes que seguir un protocolo u otro. Las más fáciles, las polinómicas. Veamos este ejemplo que es muy sencillito. Tenemos esta función que es f de x igual a x más a. Tú tienes que tener en cuenta que f de x es igual a y, ¿vale? Siempre estamos en lo mismo. Cada valor que tú le des a la x te lo va a transformar en una y. Vale, entonces vamos a coger y lo vamos a hacer gráficamente para ver si te aclaras más. Yo tengo un conjunto de valores, por ejemplo, el menos 2, el 0 y el 1. Y ahora voy a aplicarles la función f y voy a hallar valores, ¿vale? Entonces, f de menos 2 es igual a, pues, menos 2 más 4, 2, ¿vale? Si aplico la f, me lleva al 2. F de 0. F de 0 voy a sustituir la x por 0, 0 más 4, y me da 4. Y la f me lleva al 4. F de 1. Voy a sustituir el 1 en la función 1 más 4 igual a 5. El 1 por f me lleva al 5. ¿Cómo actuaría la f? Pues la f actuaría de esta manera. El 2 me lo llevaría al menos 2 por f de menos 1. El 4 me lo llevaría al 0 por f de menos 1. Y el 5 me lo llevaría al 1 por f de menos 1. Vale, la teoría está clara, pero analíticamente, ¿cómo lo podemos hacer? Pues súper sencillo, siguiendo los pasos que vamos a ver. Paso 1.
Yo este paso lo hago aquí y no al final para no liarme. Intercambio el nombre de las letras. Intercambio el nombre de las letras. ¿Realmente qué voy a hacer? O sea, la función inversa es, yo aplico la f y la inversa me vuelve al siguiente. Es como un camino. Yo voy de la puerta, o sea, de mi posición a la puerta por la función y de la puerta a mi posición es f de menos 1, es la inversa, es el recorrido inverso, ¿vale? Pero como tengo que expresarlo como una función y una función es igual a f de x, pues entonces ya me la preparo para que yo al hacer el cambio, el caminar al revés, como si dijéramos, me salga todo niquelado. Entonces, mi función, ¿vale? Mi función es f de x igual a x más 4, ¿vale? Y yo me la pongo lo más cómoda que pueda, es decir, y igual a x más 4, porque hemos dicho que es lo mismo decir y que f de x, ¿vale? Para que así yo tenga en cuenta qué variables son. Bueno, y más corto. Entonces, paso 1, cambio lo que es la i, ¿vale? Me fijo en esto y cambio las letras. Y ahora pongo una x donde está la i y una i donde está la x, ¿vale? Paso 2, despejamos la i. ¿Por qué? Porque yo quiero una función i igual a algo con x. Y entonces, como yo ya me la he cambiado, yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, yo a partir de aquí, perdón, a partir de aquí, pues... Ah, no, estaba bien. Estoy aquí, perdón. X igual a i más 4, esto sí, vale. Ahora tengo que despejar la i, por tanto, x menos 4 igual a i, ya la tengo. Lo que está con la i me lo quito de encima y lo paso al otro lado y la tengo despejada, ¿vale? Esto es lo mismo que i igual a x menos 4, o es lo mismo que como esta ya da función inversa, f de menos 1 de x igual a x menos 4, porque es una función de x y el ejercicio ya estaría. ¿Qué paso recomiendo yo? El paso 3, la comprobación. Comprobar. ¿Qué es la propiedad fundamental que cumplen las funciones inversas? Pues que la composición con la función original, da igual que sea de un modo o de otro, es la identidad. Es decir, que una función, cada valor cada valor que yo coja, me devuelve al número original, ¿vale? Es decir, si yo la composición lo aplico a un valor, me va a devolver ese valor, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es comprobar también, o sea, esa comprobación la tendríamos que hacer, lo haremos en otro ejercicio, pero vamos a ver, por ejemplo, las sustituciones de este ejemplo que tenemos aquí gráfico. F de menos 1 de este de aquí, del 2, ¿qué me da? Pues es 2 menos 4, estoy aplicando la función inversa, 2 menos 4 menos 2. Pues mira, me devuelve el valor original, ¿vale? Vamos a ver, f de menos 1 del 4, 4 menos 4, ¿vale? Estoy sustituyendo aquí, 0. Pues mira, sí, me ha devuelto el valor 0, el original. Y como último, f menos 1 de 5, pues me tiene que devolver el 1. Si lo hemos hecho bien, 5 menos 4, 1. Perfecto.